Soy el profesor Francisco Rodrigo, profesor compositor. Nací en un pueblo de Navarra, un pueblo pequeño, muy musical y muy jotero, que está en la ribera del Ebro. Jotero, como todas las jotas pues navarras y aragonesas por la cercanía a Zaragoza. Mis primeras experiencias musicales fueron a los 8 años en el pueblo. Había un organista muy bueno, don Juan Bautista Espinal Iriarte, que murió hace poquito, hace como 5 años en Tafalla, a los 98 años. Este organista formó un grupo de 8 cantantes de coro. Y lógicamente para cantar en las misas del domingo, en ese tiempo era todo en latín. Así que él nos enseñó, a este grupo de muchachos, nos enseñó un repertorio básico del canto gregoriano. La misa de Angelis, Victime Pascali Laudes, todavía después de tantos años la recuerdo con mucho agrado. Para el domingo de Ramos, el Pueri Hebreorum. Entonces, yo creo que ese fue el ADN musical de mi persona, que iba a ser pues la constante de toda mi producción musical. A los 12 años ingresé en un colegio interno en San Sebastián, en Donosti, y ahí estudié todo el bachillerato. Y a los 15 años yo ya había comenzado a tocar el piano y el órgano. Entonces, ahí mismo a los 15 años me nombraron organista para tocar en los oficios de la capilla. Ahí comencé, cuando ya tenía como 17 años, comencé a componer algunas cosas por una especie de impulso personal, pero sin formación. Para componer, todo el músico culto sabe que hay que saber por lo menos la armonía. Solamente tenía conocimientos de solfeo. Y claro, en ese tiempo no había televisión, por los años 40 y tantos, 50, no había televisión. Era un colegio interno de una disciplina muy rígida y lógicamente pues no teníamos mucho acceso ni a discotecas ni mucho menos a estas tendencias modernas que hay ahora. Entonces toda mi formación fue de música sacra, lógicamente. Además teníamos unos coros muy buenos, porque éramos la mayoría de los muchachos, éramos vascos y navarros, entonces teníamos una voz estupenda. Lástima que no grabamos discos, pero lo podíamos haber hecho. Bueno, después comencé, una especie de estudio, de composición que se llama autodidacta. El autodidactismo es una especie de aprendizaje por ósmosis, que eso lo hicieron muchos compositores de primera línea. Por ejemplo, Bach fue autodidacta, Schoenberg fue autodidacta, un tal Edgar Elgar fue autodidacta. ¿Por qué? Porque no tuvieron, yo tampoco tuve acceso a tener un profesor profesional que me hubiera iniciado en la composición. Pero compuse como unas 30 o 40 composiciones sacras. Yo a este periodo de composición lo llamo mi edad de piedra, porque lógicamente pues, no sabía armonía, no tenía contacto, solamente con algunos libros que caían en mis manos. Después fui a Granada a estudiar 5 años y tuve la suerte así, pero también de una forma libre, personal, me metí en el Conservatorio Victoria Eugenia de Granada y estudié por mi cuenta todo el solfeo. Me presenté a exámenes en septiembre, que son una cosa libre, llaman libre escolaridad. Entonces el año 61 me presenté con 2 años de solfeo y aprobé.
Al año siguiente, porque yo tenía otros estudios, pero al año siguiente en el mismo conservatorio me presenté para que me aprobaran pues los 2 años siguientes, tercero y cuarto de solfeo y primero de piano, sin profesor. Lo bueno fue que me saqué sobresaliente en todo, entonces eso ya me dio un empuje de ánimo para seguir. El momento, digamos, el punto de inflexión fue cuando el año 64 me ofrecieron un puesto de organista en Caracas, Venezuela, en un santuario, una iglesia de los Padres Agustinos, donde yo me había formado. Se llamaba, todavía está lógicamente, el Santuario San Judas Tadeo. Yo comencé a ser organista ahí y a los 2 meses, esto fue providencial para mi carrera, a los 2 meses de estar en Caracas, me tropecé en el centro de Caracas con un edificio con estatuas griegas. Dijo, bueno, esto tiene que ser alguna academia de pintura, de música. Efectivamente, entré y hablé con el director. Un director de la escuela que incluso pues fue una persona un fundador de la música en Venezuela, de la música culta, porque lo anterior era la etapa colonial venezolana. Y él, que se llamaba Vicente Emilio Sojo, un tipo un poco dictador, de estos tipos fuertes, formó la escuela completa. Solamente la escuela se llama José Ángel Lamas. José Ángel Lamas fue el último de los compositores de la época colonial venezolana, murió en 1814. Entonces, este Vicente Emilio Sojo completó todo el pensum de la escuela, solamente había solfeo y piano y voz y canto, entonces puso toda la composición completa y después otras cátedras de piano, de guitarra, en fin, lo completó. Eso fue el año 1936 cuando lo eligieron director. Y yo me topé con este señor, era casi octogenario. Entonces él me vio y yo le dije que traía 4 años de solfeo y 1 de piano de España. Y me dice, venga conmigo. Y me hizo un examen de lectura de una lección que él mismo escribió. Y bueno, me dijo, desde mañana estudia usted conmigo. Al día siguiente. Entonces tuve la suerte, que yo tenía nada más mucho tiempo libre. Estudié los 14 años, que todo el mundo sabe, que son 14 años la carrera completa de música, las materias prácticas y además las 2 materias teóricas, que son la historia de la música, 2 años por lo menos, e estética musical. Entonces, los 14 años me los hice en 6 años, de una forma lógicamente intensiva, yendo todos los días. Y el viejo pues me daba clases todos los días de forma particular. Entonces, un día, para mi sorpresa, me dice, bueno, desde mañana usted da clases en la cátedra de contrapunto y fuga. Y yo sabía que había 2 profesores ya mayores que yo, venezolanos, que aspiraban a esa cátedra. Pues no se la dio, me la dio a mí. Por una cosa muy propia de él, que era hacer las cosas pues a su modo, a su manera. Entonces yo comencé el año 1968 a dar clases de contrapunto y fuga. Y después, un poco más tarde, incluso me dieron también de las formas musicales, instrumentación y orquestación, o sea, prácticamente toda la carrera, a excepción de la armonía. Entonces, esa carrera mía fue como profesor durante 40 años. Bien, el otro aspecto mío es lógicamente de compositor. Como digo, aparte de esas obras que yo llamo de la edad de piedra, que corresponden a la edad de mi forma autodidacta, porque no tuve efectivamente ningún profesor al lado que me diera siquiera unos consejos. Entonces son 6 años
del año 58 al año 64 que comencé, 65 que comencé con el profesor, con el director de la escuela. Yo voy a decir que mi estilo de composición es clásico. Lógicamente todo el mundo comienza a ser clásico. Es sumamente, pues es contradictorio que un compositor comience a escribir obras dodecafónicas, imposible. Hay que dar pues al tiempo, y el compositor se va formando desde lo más clásico, y si tiene realmente unas capacidades para ser más moderno, pues irá abriendo sus caminos. Toda mi producción, que son prácticamente 60 años, la divido en 3 épocas. La primera, desde que me gradué en el año 1971, con título de maestro compositor, hasta el año 82, toda esa década prácticamente, la considero pues una época de formación, de consolidación en todos mis conocimientos musicales. Esa etapa la culmino con una obra que se llama Itinerario místico de Santa Teresa. En ese año, 1982, se cumplía en España, pero fue también una fecha mundial, el 5º centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Entonces hubo un concurso en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que era la única orquesta que existía entonces. Ahora ya hay una playa de orquestas. Entonces escribí esta obra y me basé en una escultura de Bernini, que es un escultor barroco italiano que está en el Vaticano, una estatua que se le representa a Santa Teresa como desmayada, en éxtasis, y hay un serafín, un ángel con un dardo en la mano para clavárselo en el corazón de Santa Teresa. Ese cuadro se llama La Transverberación de Santa Teresa. Eso me inspiró para hacer pues ese poema sinfónico. En esa obra yo abordo toda la orquesta completa, que no la había hecho hasta entonces. Por eso es una primera época. La segunda época es del 1982 hasta el 88 aproximadamente, que yo hice otra obra también premiada, un premio nacional, que esa obra la titulé Tropicalia. Y aunque parece un título un poco profano, en realidad me inspiré en un pintor venezolano que era desconocido y ahora es muy conocido, se llama Armando Reverón, que estudió en Francia, estudió en España, a Velázquez exactamente, y es un pintor muy original que pinta la luz del trópico, hasta tal punto que muchos de sus cuadros son como blancos, porque la luz absorbe todos los colores. Entonces yo me basé en él, porque tiene 3 etapas también este señor, y bueno, tuve la suerte de que me premiaron esa obra. Y en esa obra, lo curioso es, para mí, que ahí comienzo ya mi época atonal. Comienzo pues a dejar el clasicismo, el tonalismo, y me meto en la época atonal, pero yo cultivo la disonancia per se a mi modo. Yo no he tenido grandes digamos, mentes que me vayan formando en esto, y entonces yo, por medio de las partituras, yo comencé a estudiar con mucho ahínco partituras ya más modernas. En vez de estudiar a Mozart y a Haydn, pues comencé a estudiar a Debussy, a Ravel y a Stravinsky, que ya abren ya todo el portal del siglo XX, y ya de ahí todas las tendencias modernas, muchas veces alocadas, pero bueno. Entonces mi cultivo pues de la tonalidad es, como digo, a mi modo. Bien. Puedo también nombrar en la tercera época, cuando ya definitivamente yo me aboco ya a un estilo ya más propio, más personal, un poco más cristalizado. Puedo nombrar, por ejemplo, una obra que considero bastante extensa, que la titulé 4 impresiones sinfónicas sobre 4
estructuras ambientales de Eduardo Chillida. Eduardo Chillida, lógicamente sabemos pues, que es uno de los mejores, quizá el mejor escultor de San Sebastián, el mejor escultor vasco de toda España. Y ahí meto 4 partes, porque es un poema sinfónico. El poema sinfónico se me adapta muy bien a mi modo de ser. Reuní 4 títulos de Eduardo Chillida. La primera parte son Los peines del viento. Incluso pues hago un alarde de 2 arpas para imitar el viento y tal, porque mucha parte de mi música la considero lo que se llama un tanto, no cacofónica, como llaman algunos, que un término un poco despectivo, sino de tipo de transcriptivo o de tipo pues un poco impresionista también, en parte. Bueno, la segunda parte la titulé El yunque de los sueños, muy contrastante con el primer título. La tercera, mejor dicho, es titulada El elogio del horizonte, que es una estructura colgante de Gijón. Él hacía, pues, Eduardo Chillida, unas estructuras monumentales que no caben en ninguna sala de exposición. Y la cuarta, Elogio del agua, que él le dieron un permiso para transformar un poquito una fuente central de Barcelona, que fue en 1992, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Barcelona. A esta obra le tengo bastante cariño, porque además tiene como 20 instrumentos de percusión, de manera que es un poco grandiosa en ese sentido. Bien, otras obras que las puedo considerar ya más últimas de mi producción son, por ejemplo, un Stabat Mater, que yo lo escribí sin pentagrama, o sea, con un concepto espacial de las voces, para un coro 2 coros de voces mixtas. Otra obra también que se llama El delirio de la piedra, que está sacado esa frase de un poeta venezolano. Entonces, esta obra es muy sutil en cuanto a los instrumentos de cámara. Otra obra, El bestiario, que es una obra de cámara con soprano, pero considerando a la voz de soprano como si fuera un instrumento más del conjunto. Y así podía nombrar unas cuantas obras más, pero que están en el archivo, en parte en la Biblioteca Nacional de Venezuela, de Caracas, y en parte también, más últimamente, las obras que deposité en el Archivo Real de Pamplona. Mi metodología ha sido, en el plan de composición, en un aspecto ecléctico. Yo he ido buscando por allí y por allá todo lo que me gustaba, de las partituras, de las obras maestras que han caído en mis manos, y lógicamente en un plan autodidacta al principio y después ya un poco más, con más conciencia. Lógicamente el eclecticismo son cosas muy dispares y uno trata de ir buscando un lenguaje que sea propio y original. A mí me gustan todas las bellas artes, porque yo incluso particularmente pinto y soy poeta. Entonces yo creo que la gran mayoría de mis ideas y de mis temas de las partes musicales han sido de literatura y de pintura y de esculturas. Por ejemplo, la de Eduardo Chillida, que he comentado, lo mismo que la de El itinerario místico de Santa Teresa, una escultura. Tengo también otras sobre pintura. En fin, creo que las bellas artes tienen entre sí un trasvase de ideas estéticas y el compositor se nutre de todas esas ideas. La música no es música solo. Y no digo nada de las corrientes modernas que hay ahora, de la nueva tecnología. Ahora la música, una obra contemporánea, yo no estoy desde luego metido en eso, pero hay obras modernas que se basan en los fractales,
otras que se basan en cuestiones de tipo matemático, algoritmos, en fin, todo eso está, incluso temas de la ecología, que son tan prácticas ahora modernamente y llaman la atención. Lógicamente, nosotros los compositores cultos estamos quizá un poco a desmano con relación a la música culta, digo, a la música comercial. No creo que un músico serio se le ocurra hacer ahora componer reggaetones y toda esa cuestión, espero que no. Pero yo no sé, muchas veces he pensado, Mozart, con ese carácter lúdico que tenía, a lo mejor de vivir ahora, compondría alguna cosa de esas y seguramente que sería perfecto. Bueno, entonces yo hasta ahí he llegado en cuestiones, o sea, sin olvidar nunca la parte del lenguaje clásico tradicional, sobre todo que tengo bastante producción de música sacra. Yo he sido organista durante 30 años, que esos son mis tres facetas de músico: compositor, profesor de conservatorio y organista. Y entonces, para cantar composiciones en la iglesia, choca un poco que sean de estas disonantes, dodecafónicas. La gente no le gusta normalmente, y no le gusta porque no tiene capacidad de captarlas en su esencia. Es muy difícil pues que una persona de pueblo le guste, qué sé yo, a una pieza de Schoenberg, atonal o de decafónica. Entonces ahí hasta el presente, pues yo estoy a ver dónde puedo yo captar alguna idea de las otras artes, de la arquitectura, de la pintura y de la literatura. La literatura es la más importante, porque si uno compone una obra de carácter vocal, lógicamente tiene que tener un texto. Y hablando pues también de la música vocal, diré que, bueno, yo he compuesto en todos los géneros, porque mi producción son 1197 obras, y por lo tanto he compuesto de todo, entre ellos precisamente 4 óperas. La última de las cuales, que la compuse con mucho cariño, se titula Doña Blanca de Navarra. Estando yo en Venezuela, como no tenía amigos poetas que me pudieran hacer el libreto, pues lo hice yo mismo, me atreví a hacerlo, y ahí está. La parte de orquesta se quedó en Venezuela, en la Biblioteca Nacional, y me traje aquí a España la reducción que llamamos, reducción de orquesta, que contiene el piano, que es una reducción de la orquesta, y la parte vocal de los personajes. Para hacer esta ópera me basé en una novela que se llama también Doña Blanca de Navarra, del gran escritor y periodista Francisco Navarro Villoslada. Entonces, hasta ahí es lo que yo he llegado, y no sé si Dios me da un poco más de vida, a lo mejor surge por ahí alguna nueva composición.